A dar inicio en este día con este hermoso tema, profundizando acerca de la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 3, me gustaría que entremos en tema, hablando de Adán y Eva y la serpiente. Dice verso 1 en adelante. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces dice el versículo 4, que estamos viendo en pantalla, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. ¿Y qué dice, hermanos? Y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. En esta hermosa lectura estamos viendo la historia de Adán y Eva cuando Dios los pone en el huerto y la serpiente, conocida como Satanás, dice Apocalipsis capítulo 20, verso 2, la serpiente antigua le llama, que es el diablo y Satanás, o como el dragón. Y les explicaba la vez pasada que cuando habla de la serpiente, no está hablando, nosotros nos imaginamos una serpiente, una víbora, ¿verdad?, de las que se arrastran en el suelo. Dios, cuando le llama serpiente a Satanás, solamente lo hace de una forma simbólica, por la astucia, por la sagacidad, y porque la serpiente tiene una característica, les decía, que tiene una lengua vípera, ¿verdad? Partida en dos, y les decía, tiene doble palabra, doble lengua. Les digo, habla parte verdad y parte mentira. Y entonces Satanás, representado a través de la serpiente, dice que engañó a la mujer. O sea, hizo que comiera del árbol, la convenció, cuando ella sabía que Dios le había ¿qué? Prohibido. Cuando el ser humano desobedece a su creador y el ser humano está consciente de lo que hace, sabiendo que lo que está haciendo no es correcto, muchas veces el hombre, ¿cuál es su reacción o cuál es la actitud cuando el hombre hace algo, sea hombre, sea mujer, que no está bien? El que roba, ¿lo hace a la luz de la gente que los vea? Se esconde, ¿verdad? Cuando el hombre mata, ¿cómo lo hace?
¿Se deja que lo vean? Busque el momento oportuno para hacerlo y que no lo vean. Cuando el hombre comete adulterio, ¿lo hace a la luz a que lo vea su esposa? ¿Cómo lo hace? Cuando el hombre hace algo inadecuado, ¿cuál es la acción del hombre, su reacción? Trata de hacer todo en oculto, ¿verdad? Cuando el hombre hace algo que sabe que no es correcto, inmediatamente su reacción es ocultar o esconderse. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? ¿Qué hicieron? Se escondieron primeramente, ¿verdad? Se ocultaron y se escondieron. Pensaron que escondiéndose Dios no los iba a ¿qué? A ver. Sintieron miedo, pena, sabían que lo que habían hecho no era correcto. Entonces la reacción del ser humano por naturaleza, cuando hace algo que sabe que no es correcto, ¿qué hace? Se esconde, se oculta, ¿verdad? ¿Quién se podrá ocultar de Dios? Hay una frase muy bonita cuando llega Dios a llamarlos a ellos. Y hay una frase muy hermosa. Vean, capítulo 3. Génesis capítulo 3, a donde estamos leyendo. Dice en el verso 9. En el verso 9, 3:9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía a dónde estaba Adán y Eva? Dice la palabra de Dios, tú ves aún en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Dónde el hombre se puede esconder que Dios no lo vea? En ningún lado. Y Adán y Eva trataron de esconderse. Y Dios les dice, ¿dónde estás tú? Porque cuando alguien le pregunta a otra persona, ¿a dónde estás? Es porque uno como ser humano no sabemos dónde están. Hablamos por teléfono y decimos, oye hijo, esposa, esposo, mamá, ¿a dónde estás? Queremos ubicarlos porque no sabemos dónde están, necesitamos que nos den su ubicación. Pero Dios necesitará que nosotros le demos nuestra ubicación. No. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? ¿Por qué le dice, ¿dónde estás tú? ¿Sabía dónde estaban o no sabía dónde estaban? Entonces, ¿por qué la pregunta, ¿dónde estás tú? Si Dios los estaba mirando, si Dios los estaba viendo, sabía dónde estaban escondidos, ¿por qué les pregunta, ¿dónde estás tú? La razón era porque Dios quería que ellos entraran en conciencia qué era lo que estaban haciendo. Hoy la misma pregunta se puede hacer a cada uno de nosotros. Hoy Dios, la misma pregunta
que Dios le hace a Adán y a Eva, nos las hace a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? Dios sabe a dónde estamos. Ahorita estamos aquí. Pero Dios no quiere saber tu ubicación física, sino Dios quiere saber tu condición espiritual. Y no es que Dios no lo sepa, sino que Dios hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? Para saber si tú estás consciente de la condición que tú estás viviendo. Muchas veces la mamá, el papá le dice al hijo, ¿qué hiciste? Aunque el papá, la mamá sabe lo que ya hizo el hijo. ¿Sí o no? Pero ¿por qué le dice, ¿qué hiciste? Para que el hijo pueda ver lo que está haciendo, que él pueda reconocer. ¿Y Adán reconoció y Eva lo que habían hecho? Sí. En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Sabían lo que habían hecho, pero no lo estaban aceptando. Empezaron a echar ¿qué? Culpas. Empezaron a decir, es que la mujer que tú me diste, es que la serpiente me engañó. Y empezaron a tratar de justificarse. Cuando el hombre se empieza a justificar, el ser humano empieza a justificarse y empieza a echar culpas, el hombre en ese momento aún no está consciente de la responsabilidad que tiene. Adán y Eva, al momento de empezar a echar culpas y decir es que la mujer, es que la serpiente, quiere decir que no estaban aceptando su responsabilidad y no estaban siendo conscientes de lo que estaban haciendo. Por eso Dios le hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Ellos pensaban que se podían esconder. Pero ¿quién se puede esconder de la mano de Dios? Dice, hay una lectura muy bonita en la palabra de Dios. Hay un profeta menor que me gustaría que le diéramos lectura. A mí me gusta demasiado esta lectura que quiero compartirles. Está en el libro de Amós, en su capítulo 9. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 1, al verso 3 dice de esta manera. Amós capítulo 9, verso 1 al verso 3. Y vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, hiere el umbral y estremezcanse las puertas y córtales en piezas la cabeza de todos. Y el postrero de ellos mataré a cuchillo y no habrá de ellos quien se fugue ni quien escape. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Versículo 3. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí los mandaré a la culebra. ¿Y qué dice? Y morderánlos, y los morderá. Entonces, el hombre
¿A dónde se podrá esconder de la presencia de Dios? ¿A dónde el hombre podrá esconderse de la presencia de Dios? Dice, aunque cavases hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y aunque se subieren a las alturas del Carmelo, o se fueran hasta lo profundo de la mar, de allá mandaré a la culebra y los va a morder y los voy a sacar. ¿De a dónde el hombre podrá esconderse de la presencia de Dios? En ningún lado. A veces el hombre piensa que Dios es pequeñito y que nosotros podemos ocultarnos de Dios. Cuando Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros sentimientos, dice que Él conoce hasta lo más profundo. ¿A dónde nos podemos esconder de la presencia de Dios? A veces decimos, bueno, voy a hacer esto, pero me voy a ocultar, me voy a ir a tal lugar o me voy a esconder. Me puedo esconder a lo mejor del hombre, del ser humano, pero ¿de Dios me podré esconder? No me puedo esconder de Dios. Adán y Eva pensaron que se podían esconder, que se podían ocultar, se andaban escondiendo. Y Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y no porque Dios no supiera dónde estaba. Dios lo estaba viendo. Solo quería que fuera consciente de lo que estaba haciendo. Dice Salmos capítulo 139. Verso 1, Salmo 139, verso 1 en adelante dice de esta manera. Salmos capítulo 139, verso 1 dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Vuelvo a leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado. Y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Antes de hablar, dice, todavía no está la palabra en mi lengua, en mi boca, y tú ya sabes lo que voy a decir. Tú conoces mis pensamientos. Al sentarme, al levantarme, tú me conoces. ¿Dónde nos podemos ocultar de Dios? Dice David, tú me conoces, aún no está la palabra en mi lengua, en mi boca, y tú ya la sabes toda. Verso 5. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare alas del alba y habitar en lo extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente,
Las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como de día. Lo mismo son las tinieblas que la luz, porque tú pusiste mis riñones, cubriste el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosa son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Amén. Qué hermosas palabras de David. David estaba consciente que no había lugar donde él pudiera esconderse de Dios, ni aún de sus pensamientos, ni de sus palabras, ni sus sentimientos, dice, ni aún en las tinieblas, para ti son como luz de día. ¿Dónde me puedo esconder de ti? ¿Qué puedo hacer que tú no lo sepas? Dios quiere que nosotros conozcamos a Él, que Él es un ser omnipotente, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que Él está en todo lugar. Por lo tanto, el hombre, ¿de dónde puede esconderse de Dios o qué le puede ocultar a su Creador? Aunque en un momento el ser humano cree que puede burlarse de Dios o que puede esconderse de Él, puede hacer cosas en oculto y creer que nadie lo sabe. El hombre en algún momento actúa de esta manera, y hombres sabios. Y estoy hablando del rey David. David era un hombre temeroso de Dios, hecho conforme al corazón de Dios. Pero en un momento de su vida codició una mujer que no era suya, una mujer casada, tenía a su marido. Su marido estaba en guerra, era uno de sus soldados más leales. Y vio a esta mujer y la codició, la mandó a traer y dijo, bueno, pues la voy a tomar y nadie se va a enterar. Su marido estaba en la guerra, estaban todo el ejército en guerra. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo estaba mirando. Creía David que nadie lo estaba viendo. Tomó a esta mujer, a la mujer de Urías, llamada Betsabé. Era una mujer muy hermosa. David la codicia, la manda a traer, la toma, tiene intimidad con ella. Ella sale embarazada. Se da cuenta David que queda embarazada y dice, ¿qué voy a hacer? Su marido va a regresar, no estuvo con ella y se va a dar cuenta que está embarazada de otro varón. Y voy a ser descubierto. Entonces David en oculto lo manda a matar a su marido. Manda a traer uno de los generales. Primero intenta David que su marido venga de la guerra y tome a su mujer, duerma con ella, para que piense que el hijo era de él, que no era de otro hombre. Entonces David quiso ocultar su pecado de esa manera, pero ¿qué creen? Que David no contaba que el soldado Urías era un soldado muy leal. Lo manda a traer y le dice, mira, descansa, ya peleaste mucho en la guerra por el pueblo, ve y descansa, ve con tu mujer. Y dice él, no. ¿Cómo me voy a ir yo a intimar con mi mujer, a estar con ella, cuando el pueblo está en guerra? Y tú corres aquí en peligro. No voy a hacer eso. Lo mandó y cuando David se dio cuenta, el soldado estaba en la puerta del palacio cuidando a David. Dice, bueno,
Este hombre no obedeció, es muy leal. Y lo emborracha. Dijo, a lo mejor borracho se va y se va. ¿Y qué creen? Permaneció ahí, leal. David dice, este hombre no va a acceder y no vamos a poder ocultar el hijo que viene en el vientre de su mujer. David quiso ocultar su pecado, pero a David se le olvidó que alguien lo estaba, ¿qué? Lo estaba viendo. Manda a traer uno le dice David al mismo soldado, a Urías, le dice, mira, regresa pues a batalla, vete a la guerra, pero lleva este recado y entrégalo al general. Y le da el recado y se lo manda a un general. Cuando Urías no sabía que en ese papel, en ese recado que llevaba, iba la sentencia de su muerte. En el recado, David le dice al general, manda a Urías a la batalla más fuerte, llévalo al campo de la batalla donde esté más dura la batalla, llévalo y ponlo al frente. Y cuando la batalla arrecie, abandónenlo, déjenlo solo, para que lo mataran. David creyó que con eso él ya estaba a salvo y estaba libre de pecado. Pero él se le estaba olvidando que había alguien que lo estaba viendo y que de él no se iba a ocultar. Él creía que todo ya estaba bien, pero Dios envió a un profeta llamado Natán, dice segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1, dice así. Envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él, capítulo 12, versículo 1, repito nuevamente, dice así, y envió Jehová a Natán a David, el cual viendo a él, díjole, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja que el hombre pobre, de aquel hombre pobre, y aderezóla para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que aquel tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu mano. Demás de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos? A Urías Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer. A él
y mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué creen? ¿Cuál fue la reacción de David en este momento? David creía que lo que había hecho, él era el rey, él tenía el poder, se creyó poderoso, que él podía tomar y hacer lo que él quisiera. Dios le había dado 1000 mujeres, 700 concubinas, podía tomar la mujer que él quisiera, la más hermosa. ¿Por qué tuvo que tomar algo que no le pertenecía? Pero Dios envía a Natán a reprenderlo de una forma sabia. Si Natán hubiera llegado directamente y decirle, hiciste mal, esto no lo hubieras hecho, probablemente David lo mata a Natán. Pero el propósito de Dios no era reprender solo a David. El propósito de Dios era hacerlo reconocer y entender en qué condición estaba. En otras palabras, le hizo la misma pregunta que Adán: ¿dónde estás tú? ¿David sabía dónde estaba? ¿David estaba consciente en qué condición se encontraba? No, estaba cegado por el pecado. Un pecado lo llevó a otro pecado. ¿Cuál fue su primer pecado de David? Que no fue a la guerra. Todo rey tenía que estar en la guerra al frente. Estaba de ocioso. Dice la palabra de Dios que andaba caminando arriba en el terrado. Cuando el pueblo estaba en guerra, estaba en batalla, andaba caminando, andaba paseándose. Estaba en el momento preciso para que Satanás entrara en su corazón desocupado. Cuando una persona está ociosa, no tiene qué hacer, cuando no tiene un propósito de vida, cuando no tiene un compromiso, cuando no está consciente de las cosas, se le hace fácil hacer cualquier cosa. David andaba paseándose, miró a Betsabé que estaba bañándose, la miró hermosa. ¿Qué tenía que hacer arriba en la terraza mirando a una mujer bañándose que no era suya? Entra la codicia en su corazón, manda a traerla, intima con ella, tiene relaciones sexuales, se embaraza. Primera falta, no estaba en la guerra, estaba de ocioso. Segundo, quebrantó otro mandamiento: no codiciarás, no cometerás adulterio. La ociosidad lo llevó a la codicia. La codicia lo llevó al adulterio y el adulterio lo llevó a matar, a quitarle la vida. Un pecado, un error te lleva a otro error. Cometes un error y no va a ser uno, van a ser dos, van a ser tres, porque ese mismo error para poderte justificar y poderlo cubrir, te va a llevar a uno y a otro, y entre error tras error, el próximo será peor que el primero. Por eso David quiso ocultar su falta, pero se le olvidó que había alguien que lo estaba viendo y que de él no se iba a esconder. Por eso llega Natán de una manera muy sabia y le pone en sus manos un asunto. Le dice: mira, hay dos hombres, uno pobre y uno rico. El rico tiene muchas ovejas y el pobre tenía solo una, la cual la cuidaba, convivía con sus hijos, dormía con ella, la quería como una hija. Pero llegó un visitante al hombre rico y el hombre rico no sacrificó ni una de sus ovejas, sacrificó la del hombre pobre, la única que tenía. Y dice que David se llenó de ira, se enojó y dijo: ¿cómo es posible que este hombre hizo eso? Este hombre merece la muerte
y además 4 veces más, 4 tantos pagar la oveja. Y cuando le dice, ese hombre eres tú, David se derrumbó. Se dio cuenta que Dios ya lo había descubierto y que solo se estaba condenando. Se estaba condenando solo. Muchas veces nosotros con qué facilidad condenamos a la gente. A veces no miramos nuestros errores, nuestros defectos. Por eso decía Jesús, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver y sacar la paja de tu hermano. Primero estate consciente tú de tus pecados, de tus faltas, antes de condenar a otra persona. David con facilidad estaba condenando a este hombre. Por una oveja lo estaba condenando a muerte y que pagara 4 tantos. Si por una oveja este hombre tenía que morir y pagar 4 tantos, ¿cuánto tendría que pagar David por la mujer y la vida de su hermano? Si por una oveja estaba dando una condena de muerte, que entonces, ¿qué merecía él? Algo peor. Por eso es que David se derrumbó, porque solito se puso la soga en el cuello. A veces nosotros se nos hace fácil condenar a las personas, juzgarlas. Es importante que nosotros antes de juzgar y condenar, primero nos analicemos a nosotros mismos y pidamos a Dios que tenga misericordia de la persona. Porque no sabemos nosotros muchas veces en qué condición estamos, porque a veces pensamos que estamos bien. David pensaba que él ya estaba bien y que todo estaba bien, pero se le estaba olvidando que alguien lo estaba mirando y que a él no se le pasa nada. Por eso fue este hombre y le planteó este asunto, este problema, para que David entrara en conciencia, entrara en razón y supiera dónde estaba, a dónde estaba parado, en qué condición estaba. Así como Adán y Eva cuando Dios les dijo, ¿dónde estás tú? A veces nos preguntan y decimos, ¿cómo estás? Decimos, bien. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bien. Pero si Dios nos preguntara hoy en este momento, ¿dónde estás tú? Ya de una manera consciente, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo estamos delante de Dios? Cuando Dios nos pregunte, ¿dónde estás tú? No quiere saber tu ubicación física, sino quiere saber cómo estás espiritualmente, cómo estás emocionalmente, cómo estás viviendo. ¿Estás consciente de la condición que estás? Natán le dice, Dios te puso como príncipe de Israel. Eras un pastor de ovejas, no eras nadie. Y Él te puso como príncipe de Israel. Te dio todo lo que tú querías, te dio mujeres, te dio poder, te dio el pueblo en tus manos. ¿Qué más te hacía falta? ¿Qué más necesitabas? Con esto comprobamos que el ser humano, que el hombre, a pesar que Dios le dé todo, el hombre nunca está conforme y siempre quiere más. Y siempre está insatisfecho y siempre quiere más. Entonces no hay excusa para fallar a Dios. No hay excusa para que uno desobedezca a Dios. El hombre que desobedece a Dios es un hombre que no es agradecido. Porque el hombre que es agradecido es muy difícil que ofenda a Dios o que falte a Dios. ¿Por qué es difícil? Porque un hombre agradecido agradece lo poco o lo mucho. Y cuando un hombre es agradecido dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo le puedo fallar a Dios cuando Dios ha sido misericordioso conmigo? Cuando Dios al menos me está dando de comer y no estoy en un hospital internado. Cuando Dios me está dando de comer, aunque sea poco, y tengo un trabajo digno, cuando otros están en calle, cuando otros no tienen ni a dónde dormir.
cuando otros están presos, cuando otros están sufriendo de una enfermedad de cáncer, cuando yo, a pesar de no ser tan bueno, estoy comiendo, tengo un techo, tengo una familia, ¿o no? ¿Qué es lo que le falta al ser humano? Ser agradecido, reconocer a su Creador. Por eso David en el Salmo 103, fíjense qué dice. Salmo 103, verso 1 en adelante, dice así. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David le dice a su alma, está hablando con su alma, con su interior, con sus sentimientos, sus emociones. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando un hombre es agradecido de esta manera y tiene a Dios presente todos los días en su vida, es muy difícil que este hombre, este ser humano, sea hombre, sea mujer, le falle a Dios. Es muy difícil que uno le falle a Dios cuando uno tiene a Dios presente y uno es agradecido. Por eso es importante orar de mañana, orar de tarde, orar de noche y en cada momento decir, Señor, gracias. Gracias por este plato de comida, gracias por este vaso de agua, gracias por este trabajo, gracias, aunque poco, pero gracias porque me estás dando, que no estoy en un hospital, que no estoy en una prisión, que no estoy en cama. Gracias, porque aún respiro. Hay mucho que agradecer a Dios. A David se le olvidó en un momento todo lo que Dios le había dado. Y a pesar de que tenía todo, tomó algo que no le pertenecía. Qué triste es cuando el hombre no es agradecido y no reconoce. A veces se nos hace rutina, muchas veces se nos hace común que Dios nos da todos los días aire para respirar, nos da comida, nos da trabajo y no sentimos la necesidad de agradecer. Sentimos como que lo merecemos todo y se nos olvida agradecer. A David se le olvidó agradecer a Dios. Se le olvidó en un momento quién le había dado todo lo que tenía y que el lugar que él estaba tomando no era un lugar que él se había ganado, era un lugar que Dios le había dado. Por eso es importante que nosotros estemos preparados para cuando Dios nos diga ¿dónde estás tú? Hay que estar conscientes cómo estamos viviendo, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia, con mis padres. ¿Dónde estás tú? ¿En qué condición estamos? ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? Es importante que nosotros busquemos guardar los mandamientos de Dios. Es importante que estemos en obediencia, que haya una buena relación para que no nos dé vergüenza cuando Dios nos llame delante de su presencia, así como llamó a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Y se andaban escondiendo.
Es importante que nosotros dejemos de escondernos de la presencia de Dios. Es importante que no nos dé vergüenza portar una Biblia, que no nos dé vergüenza decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que donde quiera que estemos, digamos, somos hijos de Dios, que no solamente hijos de Dios aquí en estas cuatro paredes. En un momento de mi vida, cuando yo era joven, me daba pena decir que yo era cristiano. Con mis amigos en la primaria, secundaria, me daba pena que supieran que yo era cristiano. Hasta hablaba igual que los del mundo. Porque a veces pensamos que es penoso ser cristiano, ser hijo de Dios. Y esto no es así. Hoy es un honor, es una honra decir que soy pastor, que soy cristiano. Y que lo sepa todo el mundo. Y cristiano no es en mi forma de vestir. Cristiano no es en mi forma de caminar. Cristiano es en mi forma de actuar, de hablar, en mis acciones. Es importante que nosotros tengamos una conciencia y sepamos a dónde estamos, porque es la única forma de rectificar nuestro camino, cuando uno es consciente de dónde está parado. Por eso Dios le decía a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Quería que estuvieran conscientes en la condición que se encontraban, que no se estuvieran escondiendo más, porque no había lugar donde ellos se pudieran esconder. Dios quería que reconocieran su error. Si Adán y Eva hubieran dicho, Padre, perdónanos, estamos escondiendo porque cometimos un error, porque tú nos dijiste una cosa e hicimos otra, nos sentimos avergonzados, perdónanos. Si Adán hubiera dicho, Señor, yo descuidé a mi mujer, fue mi culpa que ella haya tomado y que yo, por el amor que le tengo, también me dejé llevar, otra cosa hubiera sido. Aún estuviéramos en el Edén, no los hubiera expulsado. El problema fue que no reconocieron y empezaron a echar la culpa. Cuando el hombre no reconoce, mi niño, tengo mi hijo pequeño, Emanuel, cuando hace un mal y ve que le voy a pegar, dice, papá, perdóname, me equivoqué, perdóname, no me pegues. Yo les hago una pregunta, ¿creen que les pego? No, solo le digo, hijo, por favor, no lo vuelvas a hacer. ¿Y cuándo es cuando uso el cinturón? Cuando sé que lo hicieron, los vi y me están diciendo, no lo hice, yo no fui. Entonces ahí es cuando más yo los disciplino para que aprendan a reconocer sus errores y se hagan responsables. ¿Qué es lo que Dios le molesta? Que el hombre no reconozca cuando se equivoca. Adán y Eva no reconocieron y ese fue su mayor error. Cuando les dijo, ¿dónde estás tú? Era inmediatamente decir, Señor, aquí estoy, me estoy escondiendo porque cometí un error. Cuando una persona, vamos a poner un ejemplo, que yo le debo dinero a una persona, me habla por teléfono y no le contesto, me viene a buscar a la casa y les digo, díganle que no estoy. ¿Qué les molestaría más? Que me escondiera y no les contestara y no les hablara, o que les llamara por teléfono y dijera, ¿saben qué? Discúlpenme, estoy mal económicamente, no te puedo pagar, por favor, espérame un poco, si es posible te voy a dar un poco más. ¿Qué es preferible? ¿Presentarse y decir, aquí estoy, no te puedo pagar? ¿O esconderme? Presentarse. Entonces, Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que nos presentemos, que no importa qué pecado cometiste, qué falta cometiste, lo importante es llegar a la casa de oración, llegar el sábado y decir, Señor, me volví a equivocar, perdóname, soy un ser humano y me dejé llevar, pero aquí estoy, aquí estoy. Muchos dejan de congregarse
porque cometieron una falta, un error. Dejan de orar, de leer la escritura porque cometieron un error, tratando de ocultarse. No pasa nada. Dios no quiere que te escondas, porque ¿dónde te vas a esconder? ¿A dónde te vas a ir? A ningún lado. Lo que Dios quiere es que llegues y digas: Señor, perdóname, me equivoqué. Si tú me ayudas, yo voy a salir adelante. ¿Sí? Es lo que Dios quiere. Dice el Salmo, capítulo 100, el Salmo 51. Es un salmo que me gusta demasiado. Dice de esta manera: el rey David, después de cometer la falta, él reconoce y se da cuenta. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Los dos cometieron falta, tanto Saúl, el rey Saúl, como el rey David. Pero ¿por qué el rey David fue perdonado y por qué Saúl no? Porque Saúl no reconoce y no se arrepiente, y David sí. Vean lo que dice el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres tu sacrificio que yo te daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. David está reconociendo la condición que estaba. La misma pregunta: ¿dónde estás tú? David sabía dónde estaba, en qué condición estaba. Por eso dice: perdóname, lávame de mis pecados, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un espíritu que le duele, que siente, un espíritu que no siente paz sabiendo que le ha fallado a Dios. Un espíritu quebrantado es aquel que se angustia, que se preocupa, que dicen: ¿cómo es posible que yo le haya fallado a Dios? ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? Un espíritu quebrantado es aquel que le está doliendo su error. Dice: un espíritu contrito y humillado. Una persona que se humilla, que reconoce, que acepta su error. Por eso es importante que cuando Dios nos diga: ¿dónde estás tú?, es estar
desnudos delante de Dios. Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que cuando estaban en el huerto del Edén estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Cuándo entró la vergüenza? Cuando cometieron pecado. El hombre, cuando siente vergüenza, cuando no está bien delante de Dios. Es importante que nosotros estemos desnudos delante de Dios. Y estar desnudos no es que nos quitemos estas ropas que nos cubren. Estar desnudos es que no tengas nada de qué avergonzarte. Que no te andes tapando, no te andes ocultando, porque de nada te va a servir, porque Dios conoce tu desnudez. ¿Sí? Entonces, la invitación de hoy es que estemos desnudos delante de Dios. Estar desnudos delante de Dios es no ocultarle nada, decir, Señor, mírame, tú me conoces, tú me criaste, ¿qué te puedo ocultar? Si tú conoces mis pensamientos, mis palabras antes que salgan de mi boca, que estén en mi lengua, tú ya las conoces. ¿Dónde puedo estar? Es momento de que nosotros como hombres estemos desnudos delante de Dios. Y que no tengamos nada de qué ocultarle, de qué avergonzarnos. Decir, Señor, mírame, ¿de qué me voy a ocultar de ti si tú me conoces, Padre? Todos los días tenemos que orar. Dice el Salmo capítulo 19 y con este voy terminando. Salmo capítulo 19. Verso 7 al verso 12 dice así. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Versículo 12, un versículo muy hermoso. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Dice David, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces nosotros nos equivocamos, cometemos errores y nos es difícil entenderlos. Muchas veces necesitamos que otra persona nos los diga o nos los haga ver. Pero David le dice, Señor, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Tenemos que pedirle a Dios que si nosotros nos estamos equivocando y no nos damos cuenta, que nos ayude, que nos perdone, que nosotros delante de Él no tenemos nada que ocultarle. No taparnos con hojas de higuera. Las hojas de higuera que representan las excusas. Las excusas. A veces nos queremos tapar y defender con puras excusas. Las excusas delante de Dios no cuentan. ¿De qué le sirvió a Adán echarle la culpa a alguien más? ¿De qué le sirvió a Eva echarle la culpa a alguien más? De nada. A pesar de que se excusaron y culparon, Dios no los perdonó. Los expulsó del Edén. Así que las excusas, las hojas de higuera que representan las excusas no nos sirven de nada, ni ocultarnos de Dios, ni hacer las cosas en oculto. Lo único que nos sirve delante de Dios es desnudarnos, es la sinceridad, la humildad, decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué te tengo que ocultar? Nada, tú me conoces, perdóname. Es importante que iniciemos una nueva vida de agradecimiento y de humildad y reconocimiento delante de Dios. Pues espero que sea de bendición este tema, que Dios me los bendiga a todos
Que la paz de Dios reine en sus corazones. Amén.